Hater no es una palabra castellana, por lo tanto en aymara no existe. Falso, Culiaca. Zenaidas Divas, muchas gracias por tu comentario y saludos para ti. Es falso por la siguiente razón. Es como decir que tú no tienes canas, por lo tanto yo no tengo. O por el hecho de que tú no tienes barbas y bigotes, yo no tengo. De hecho, tengo unas ridículas barbas por aquí y no son tan notables. Los idiomas tienen esa misma cualidad, tienen su propia evolución, tienen su propio sistema, sus propios elementos, estructuras, y no depende el castellano del aymara ni el aymara del castellano. Puede o no puede haber las palabras equivalentes. Puedo traducir de otros idiomas al aymara sin necesidad del castellano. ¿Ya? Entonces, ahí parte el error, Culiaca. Imagínate que yo dependa de vos, mis cualidades, o tú dependas de mí. No es así. Los idiomas son igual, así que tenemos que entender. Hater es una palabra del inglés, obviamente, y acabo de decir, se puede traducir directamente de ese idioma a la aymara, y de hecho ayer he hecho ese ejercicio, ¿no? He mostrado su traducción como uñiscuchi o como uñisiri. En castellano, odioso, odiosa, odiador, odiadora. Obviamente, sí existe esa palabra, tan solo no se usa más, se prefiere el inglés, ¿no? Así, Culiaca.